estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las 40 recomendaciones del Gafi. Bloque A. Políticas y coordinación al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo, EBR, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la implementación de medidas basadas en riesgo en todas las recomendaciones del Gafi. Cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deben asegurar que sus respectivos regímenes al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aborden adecuadamente tales riesgos. Cuando los países identifiquen riesgos menores, estos pueden optar por permitir medidas simplificadas para algunas recomendaciones del Gafi bajo determinadas condiciones. También deben identificar, evaluar y entender los riesgos del financiamiento de la proliferación del país. En el contexto de la recomendación 1, riesgo de financiamiento de la proliferación, hace referencia estricta y exclusivamente al posible incumplimiento, la falta de implementación o evasión de obligaciones relativas a las sanciones financieras dirigidas a las que hace referencia en la recomendación 7. Adoptar medidas proporcionales que tengan por objetivo garantizar la mitigación eficaz de estos riesgos, incluida la designación de una autoridad o un mecanismo para coordinar acciones de evaluación de riesgos y la asignación eficaz de recursos para tal fin. Si identifican riesgos más altos, deben garantizar su correcto abordaje. Si identifican riesgos más bajos, deben garantizar la aplicación de medidas proporcionales a nivel del riesgo de financiamiento de la proliferación y, al mismo tiempo, garantizar la implementación plena de las sanciones financieras dirigidas de conformidad con lo dispuesto a la recomendación 7. Los países deben exigir a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Recomendación número 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación. Nota interpretativa de la recomendación número 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo, EBR. 1. El enfoque basado en riesgo, EBR, es una forma eficaz de combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, al determinar cómo se debe implementar en un sector. Los países deben considerar la capacidad y la experiencia en materia antilavado de activos o contra el financiamiento del terrorismo del sector dado. Deben entender que la facultad de decidir a criterio o discreción que concede a las instituciones financieras o actividades y profesiones no financieras designadas, el enfoque basado en riesgo, así como la responsabilidad impuesta a las mismas por dicho enfoque, es más apropiado en sectores con mayor capacidad y experiencia en lavado de activos. Esto no debe eximir a las instituciones financieras y a las actividades profesionales del requisito de aplicar medidas intensificadas cuando identifiquen escenarios de mayor riesgo mediante la adopción de un EBR. Las autoridades competentes, instituciones financieras y actividades profesionales deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo corresponden con los riesgos identificados y que les permita tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos del modo más eficaz. 2. Al implementar un EBR, las instituciones financieras y las actividades profesionales deben tener establecidos procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El principio general de un EBR es que, cuando existan riesgos mayores, los países deben exigir a las instituciones financieras y a las actividades profesionales que ejecuten medidas intensificadas para administrar y mitigar esos riesgos, y que, por su parte, cuando los riesgos sean menores, puede permitirse la aplicación de medidas simplificadas.
No debe permitirse medidas simplificadas siempre que exista una sospecha de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Puede también en circunstancias estrictamente limitadas y cuando exista un riesgo bajo probado de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tomar la decisión de no aplicar ciertas recomendaciones a un tipo particular de institución o actividad financiera. Del mismo modo, si determinan mediante sus evaluaciones de riesgo que existen tipos de instituciones, actividades, negocios o profesiones que corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y que no caen dentro de la definición de institución financiera o actividad profesional, estos deben considerar la aplicación de requisitos al lavado de activos, financiamiento del terrorismo a dichos sectores. Evaluación de los riesgos de financiamiento de la proliferación y aplicación de medidas basadas en el riesgo. 3. El riesgo de financiamiento a la proliferación hace referencia estricta y exclusivamente al posible incumplimiento, la falta de implementación o evasión de las obligaciones relativas a las sanciones financieras dirigidas a las que hace referencia la recomendación 7. Dichas obligaciones establecidas imponen obligaciones estrictas a personas físicas y jurídicas que no se basan en el riesgo. En el contexto del riesgo del financiamiento de la proliferación, las medidas basadas en el riesgo de las instituciones financieras y las actividades profesionales tienen por objetivo reforzar y complementar la implementación plena de las obligaciones estrictas de la Recomendación 7, a través de la detección y prevención de la falta de implementación, posible incumplimiento o evasión de las sanciones financieras dirigidas. Durante la determinación de las medidas para mitigar los riesgos de financiamiento de la proliferación en un sector, los países deben considerar los riesgos de financiamiento de la proliferación asociados con el sector relevante. Al adoptar medidas basadas en el riesgo, las autoridades competentes, instituciones financieras y actividades profesionales deben poder garantizar que estas medidas sean proporcionales a los riesgos identificados. Y esto les permitirá tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de la manera más eficaz. 4. Las instituciones financieras y actividades profesionales deben implementar procesos para identificar, evaluar, supervisar, gestionar y mitigar los riesgos de financiamiento de la proliferación. Esto debe realizarse dentro del contexto de las sanciones financieras dirigidas o programas de cumplimiento actuales. Los países deben garantizar el cumplimiento pleno de la Recomendación 7 en cualquier supuesto de riesgo. En caso de riesgos más altos, los países deben exigir a las instituciones financieras y actividades profesionales la adopción de medidas para gestionar y mitigar los riesgos. Si los riesgos son más bajos, debe garantizar la aplicación de medidas proporcionales a nivel de riesgo y al mismo tiempo la implementación plena de las sanciones financieras dirigidas de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación 7. Obligaciones y decisiones para los países. Riesgos. 5. Evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los países deben dar pasos apropiados para identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para la nación de manera continua y con la finalidad de 1. Informar posibles cambios al régimen de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del país, incluyendo cambios a las leyes, regulaciones y otras medidas. 2. Ayudar en la asignación y priorización de recursos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por las autoridades competentes. Y 3. Ofrecer la información para las evaluaciones de riesgo al lavado de activos y financiamiento del terrorismo llevadas a cabo por las instituciones financieras y las actividades profesionales. Deben mantener actualizadas las evaluaciones y deben contar con mecanismos para suministrar la información apropiada sobre los resultados a todas las autoridades competentes relevantes y organismos autorreguladores, instituciones financieras y actividades profesionales. 6. Riesgo mayor. Cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deben asegurar que su régimen al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo aborde estos riesgos. 7. Riesgo menor. Los países pueden tomar la decisión de permitir medidas simplificadas para algunas recomendaciones del Gafi, exigiendo a las instituciones financieras o a las actividades profesionales que tomen ciertas acciones siempre que haya identificado un riesgo menor y este concuerde con la evaluación nacional de sus riesgos de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. 8. Extensiones. Los países pueden tomar la decisión de no aplicar algunas de las recomendaciones del Gafi que se exigen a las instituciones financieras o las actividades profesionales. Tomar ciertas acciones siempre que a. Exista bajo riesgo probado de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto ocurre en circunstancias estrictamente limitadas y justificadas y tiene que ver con un tipo particular de institución o actividad financiera.
O, B, una persona natural o jurídica lleva a cabo una actividad financiera que no sea la transferencia de dinero o valores, de manera ocasional o muy limitada, teniendo en cuenta criterios cuantitativos y absolutos, de manera tal que existe un bajo riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aunque la información recopilada puede variar según el nivel de riesgo, los requisitos de la recomendación 11 de retener información deben aplicarse a cualquiera que sea la información que sea recopilada. 9. Supervisión y monitoreo del riesgo. Los supervisores o los OAR relevantes para las actividades profesionales deben asegurar que en las instituciones financieras y las actividades implementen con eficacia las obligaciones plasmadas más abajo. Al desempeñar esta función, los supervisores y los organismos autorregulatorios deben, de la forma y manera que se requiere de conformidad con las notas interpretativas de la recomendación 26, 27 y 28, revisar los perfiles de riesgo sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como las evaluaciones del riesgo preparadas por las instituciones financieras y las actividades profesionales y tomar en cuenta el resultado de esta revisión. Riesgos de la proliferación. 10. Evaluación del riesgo proliferación. Los países deben adoptar medidas adecuadas para identificar y evaluar los riesgos de financiamiento de la proliferación del país de manera continua con el fin 1. Informar cambios posibles en el régimen de la proliferación del país, incluidas modificaciones a las leyes, reglamentaciones y otras medidas. 2. Asistir a las autoridades competentes en la asignación de recursos y el establecimiento de prioridades. 3. Poner la información a disposición para las evaluaciones del riesgo que realizan las instituciones financieras y las actividades profesionales. Los países deben mantener las evaluaciones actualizadas y tener mecanismos para brindar información adecuada sobre los resultados a todas las autoridades competentes relevantes y órganos autorreguladores, instituciones financieras y actividades profesionales. 11. Mitigación de los riesgos de financiamiento a la proliferación. Los países deben adoptar medidas adecuadas para gestionar y mitigar los riesgos de la proliferación que identifiquen. Los países deben desarrollar una comprensión de los medios de posibles incumplimientos, evasión y falta de implementación de las sanciones financieras dirigidas existentes en sus países, que se pueda compartir entre las autoridades competentes y que el sector privado debe garantizar que las instituciones financieras y actividades profesionales adopten medidas para identificar circunstancias que puedan representar riesgos más altos y garantizar que sus regímenes de proliferación los aborden. Deben garantizar el cumplimiento pleno de la recomendación 7 en cualquier supuesto de riesgo. B. Obligaciones y decisiones para las instituciones financieras y las actividades profesionales. Riesgos al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 12. Evaluación de riesgos, lavado de activos, financiamiento al terrorismo. Debe exigirse a las instituciones financieras y a las actividades profesionales que tomen medidas apropiadas para identificar y evaluar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para los clientes, países o áreas geográficas y productos, servicios, transacciones o canales de envío. Estas deben documentar esas evaluaciones para poder demostrar sus bases, mantener esas evaluaciones actualizadas y contar con los mecanismos apropiados para suministrar información acerca de la evaluación del riesgo a las autoridades competentes y a los OAR. La naturaleza y el alcance de estas evaluaciones de los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo debe corresponderse con la naturaleza y la dimensión de la actividad comercial. Las instituciones financieras y las actividades profesionales deben siempre entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero las autoridades competentes o los OAR pueden determinar que no se requiere de evaluaciones individuales del riesgo documentadas si los riesgos específicos inherentes del sector han sido identificados y se entienden con claridad. 13. Administración y mitigación del riesgo. Debe exigirse a las instituciones financieras y a las actividades profesionales que cuenten con políticas y controles y procedimientos que les permitan administrar y mitigar con eficacia los riesgos que se hayan identificado, ya sea por el país, por la institución financiera o por la actividad profesional. A estas se les debe exigir que monitoreen la implementación de estos controles y que los intensifiquen. De ser necesario, las políticas, controles y procedimientos deben ser aprobados por la alta gerencia y las medidas tomadas para administrar y mitigar los riesgos, sean mayores o menores, deben corresponderse con los requisitos nacionales y con la guía ofrecida por las autoridades competentes o los OAR. 14. Riesgo mayor. 15. Riesgo menor. 16.
Al evaluar el riesgo, las instituciones financieras y las actividades profesionales deben considerar todos los factores relevantes al riesgo antes de determinar cuál es el nivel de riesgo general y el nivel apropiado de mitigación a aplicar. Las instituciones financieras y las actividades profesionales pueden diferenciar el alcance de las medidas dependiendo del tipo y el nivel de riesgo para los distintos factores de riesgo. Ejemplo, en una situación en particular pueden aplicar una debida diligencia al cliente normal en cuanto a medidas de aceptación de un cliente, pero en una debida diligencia intensificada para un monitoreo continuo o viceversa. Riesgos, financiamiento, proliferación. 17. Las instituciones financieras y las actividades profesionales deben estar obligadas a adoptar las medidas adecuadas para identificar y evaluar sus riesgos de financiamiento a la proliferación. Ello puede conseguirse dentro del contexto de las sanciones financieras dirigidas o programas de cumplimiento actuales. Deben documentar las evaluaciones para poder demostrar su sustento, mantener estas evaluaciones actualizadas y contar con mecanismos adecuados para brindar información sobre la evaluación del riesgo a las autoridades competentes y órganos autorreguladores. La naturaleza y el alcance de cualquier evaluación de los riesgos de financiamiento de la proliferación deben ser adecuados a la naturaleza y magnitud de la actividad. Las instituciones financieras y las actividades profesionales deben comprender siempre sus riesgos de financiamiento de la proliferación, pero las autoridades competentes u órganos autorreguladores pueden determinar que no se requieren evaluaciones de riesgo individuales documentadas cuando los riesgos específicos sean inherentes al sector y estén claramente identificados y sean comprendidos. 18. Mitigación del riesgo de la proliferación. Las instituciones financieras y actividades profesionales deben contar con políticas, controles, procedimientos para gestionar y mitigar de manera eficaz los riesgos identificados. Ello puede conseguirse dentro del contexto de las sanciones financieras dirigidas o programas de cumplimiento actuales. Deben estar obligados a supervisar la implementación de estos controles y mejorarlos. En caso de que sea necesario, los directivos jerárquicos deben adoptar las políticas, controles y procedimientos y las medidas adoptadas para gestionar y mitigar los riesgos, más altos o más bajos. Deben ser coherentes con los requisitos nacionales y con las guías de las autoridades competentes y órganos autorreguladores. Los países deben garantizar el cumplimiento pleno de la Recomendación 7 en cualquier supuesto de riesgo. Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional. Los países deben contar con políticas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, los cuales deben ser sometidos a revisión periódicamente y deben designar una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación de otro tipo, que sea responsable de dichas políticas. 1. El riesgo de financiamiento de la proliferación hace referencia estricta y exclusivamente al posible incumplimiento, la falta de implementación o evasión de las obligaciones relativas a las sanciones financieras dirigidas a las que se hace referencia en la recomendación número 7. Las autoridades que hacen las políticas, la unidad de inteligencia financiera, las autoridades del orden público, los supervisores u otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto debe incluir cooperación y coordinación entre las autoridades relevantes para garantizar la compatibilidad de los requisitos con las normas de protección de datos y privacidad y otras disposiciones similares, datos de seguridad y localización. Nota interpretativa de la Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional. Los países deben establecer marcos interinstitucionales apropiados para la cooperación y la coordinación en relación con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Pueden ser marcos únicos o marcos individuales para el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación, respectivamente. 2. Dichos marcos deben ser conducidos por una o más autoridades designadas u otro mecanismo que sea responsable de establecer políticas nacionales y de garantizar cooperación y coordinación entre todos los organismos relevantes.
3. Los marcos interinstitucionales deben incluir a las autoridades relevantes en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento, terrorismo, proliferación, dependiendo de la organización nacional de las funciones. Las autoridades relevantes para dichos marcos podrán incluir: A. Los ministerios competentes del gobierno central, por ejemplo, ministerios de Finanzas, de Comercio, del Interior, de Justicia y de Relaciones Internacionales. B. Las autoridades del orden público, de recuperación de activos y judiciales. C. Unidad de inteligencia financiera. D. Órganos de seguridad e inteligencia. E. Autoridades aduaneras y de control de fronteras. F. Supervisores y órganos autorreguladores. G. Autoridades fiscales. H. Autoridades de control de importación y exportación. I. Registros mercantiles y, en caso de existir, registros de beneficiario final. Y J. Otros organismos según corresponda. 4. Deben garantizar que haya mecanismos implementados para permitir la cooperación operativa eficaz y, cuando corresponda, la coordinación y el intercambio oportuno de información relevante a nivel nacional entre las diferentes autoridades competentes, con fines operativos relacionados con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación, tanto de manera proactiva como cuando se solicite. Estos podrían incluir: A. Medidas para aclarar la función, las necesidades de información y las fuentes de información de cada autoridad relevante. B. Medidas para facilitar el flujo de información oportuno entre las autoridades relevantes, por ejemplo, formularios estándar y canales seguros. Y C. Mecanismos prácticos para facilitar el trabajo interinstitucional, por ejemplo, equipos conjuntos o plataformas de datos compartidos. Este es el primer bloque de las 40 recomendaciones del GAFI que van dirigidas a las políticas y a la coordinación para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estamos viendo en la recomendación 1 la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgo. Y la recomendación número 2, cooperación y coordinación nacional, que posteriormente nos va a llevar al enfoque basado en riesgos.